¿Qué es lo que nos dice la ciencia sobre el inicio de la vida? Desde la ciencia podemos afirmar 3 categorías que nos ayudan a establecer el estatus del embrión, estudiándolo desde la razón y desde el horizonte de la antropología cristiana. Estos son que el embrión es una forma de vida humana, de una vida individual, y que esta vida humana es de naturaleza personal. Que el embrión humano es una forma de vida humana es un hecho evidente, inclusive podríamos decir objetivo, en un sentido científico. Esto es por el hecho de que el embrión humano comparte con nuestra especie el patrimonio genético, la diferenciación propia, las características bioquímicas y metabólicas, que son propiedades exclusivas de nuestra especie. Su única peculiaridad es que está en un proceso de desarrollo autónomo y autogobernado, sin ninguna descontinuidad en todo este proceso, siendo una actividad propia y un diseño proyectado y programado por el mismo genoma. La pregunta segunda que nos da la ciencia es: ¿desde cuándo el embrión humano es una vida individual y con una autonomía propia? La mayor parte de los teólogos católicos identifican la individualización con la forma del cigoto, es decir, la unión de espermatozoide con el óvulo. Esta postura contrasta con aquellos que identifican la individualización de la persona en el día 14 por el problema de la gemelación. Otros la postulan después del anidamiento del cigoto en el útero y otros después de la formación de la estría principal. Afirmar que el embrión humano posee una naturaleza personal es un movimiento muy delicado del pensamiento, ya que significa pasar del concepto del ser humano en un sentido biológico a un sentido ontológico, como un sujeto de naturaleza racional. Este paso es importante, ya que nos pone delante de la categoría de justicia. Toda persona humana merece respeto y dignidad, ya sea esta una persona en desarrollo, como es el embrión, o una persona enferma. ¿Cómo poder dar una respuesta a esto? La respuesta dependerá de la postura filosófica que asumamos en la definición de persona. Desde una postura sensista, autores, por ejemplo, como Peter Singer, afirman que un sujeto merece respeto y tutela solo si es capaz de sentir dolor y placer. Esta sensibilidad necesaria, como un piso básico, por un lado, la presentan aquellos que tienen un sistema nervioso central y la capacidad de conciencia. Estos autores, por ejemplo, niegan el carácter personal a los embriones o a los enfermos cerebrales, pero aceptan algunos derechos de animales adultos. Desde una segunda postura, una postura antinaturalista, dar el salto desde la biología a la ontología es a lo sumo arriesgado, plantean estos autores, ya que no se pueden sacar conclusiones normativas de la biología a la ontología. Los datos biológicos no pueden ser el fundamento de un estatus ético. La importancia está en el significado existencial que la persona adquiere en todas sus vivencias en este proceso histórico. Es fruto no de definiciones previas, sino que depende de mi relación con aquellos que considero o no otros, que considero o no personas. Desde una tercera postura filosófica, desde el funcionalismo actualista, este trata de buscar aquello que se llama los signos personales, como funciones presentes en algunos individuos y que le dan el carácter de persona. Así, por ejemplo, sería el pensamiento o la razón en Descartes, la conciencia, la libertad, la racionalidad. Para autores como Engelhardt, la persona se define como un sujeto que es capaz de tener autoconciencia, autonomía relacional y sentido moral. Esto nos pone en una doble categoría. Todos son seres humanos, pero no todos son personas. Es necesario que la persona, para que sea persona, demuestre que es un sujeto. Desde una cuarta perspectiva filosófica, desde el personalismo, que recoge la tradición clásica y también cristiana, el individuo se caracteriza por ser aquello distinto en sí mismo, a los demás, como afirma Tomás de Aquino. Persona significa lo que es distinto en aquella naturaleza que, como naturaleza humana, indica esta carne, estos huesos, esta alma, que son el principio de individualización del hombre. Por ello, el magisterio en esta discusión afirma: ciertamente, ningún dato experimental es por sí suficiente para reconocer un alma espiritual. Sin embargo, los conocimientos científicos sobre el embrión humano ofrecen una indicación preciosa para discernir racionalmente una presencia personal desde el primer sujeto de la vida humana.